Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en el curso de profundización del estudio de la educación mediúnica. En el módulo 6, primera parte, Fundamentación Espírita, los espíritus comunicantes. Y en la guía número 4, hoy vamos a ver el tema Manifestación mediúnica de indios, indígenas y negros viejos. Bueno, este es un tema medio que diferente a lo que respecta en el kardecismo, pero creo que nosotros, como llevamos el curso también de Umbanda kardecista, sabemos a quiénes se refiere, ¿no? Quiénes son esos indios, esos indígenas y esos negros viejos. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la clase. Entonces, dada la peculiaridad del asunto, las comunicaciones mediúnicas de indios, indígenas y negros viejos han sido motivo de interés para las personas que trabajan en el área de la mediunidad o para los estudiosos de este tema. Debemos considerar que las entidades espirituales, que no siendo detentoras de grandes progresos evolutivos, no se encuadran en la clasificación de espíritus primitivos. En las primeras experiencias reencarnatorias de nuestro orbe se encuentran en un estado mediano de evolución. Ahora, al presentarse en las reuniones mediúnicas, se invisten esos espíritus de las características raciales que tuvieron en su última encarnación, encontrándose aún presos a esas impresiones. Uno de los aspectos que más llama la atención de trabajadores y estudiosos de la mediunidad es el tipo de lenguaje empleado por ese grupo de espíritus. Es pues oportuno incluir aquí algunas informaciones sobre ese asunto, contenidas en el libro de los medios. Los espíritus solo tienen un lenguaje, que es el del pensamiento. Ese lenguaje todos lo comprenden, tanto los hombres encarnados como los espíritus. Si el deseo del espíritu, no obstante, es transmitir su pensamiento por medio de una lengua articulada, él puede hacerlo, siempre que el medium colabore. Eso quiere decir que para expresar sus ideas en una lengua articulada, transmisible, toma las palabras del vocabulario del medium. Observar primeramente que no todos los medios son aptos para ese género de ejercicio y después que los espíritus solo accidentalmente se prestan a ello, cuando juzgan que eso puede tener alguna utilidad. Siendo así, la cuestión del lenguaje de indios, indígenas y negros viejos que la utilizan está más relacionada a la forma de recepción e interpretación del mensaje por el medium. Es cierto también que de acuerdo con las características de las comunicaciones, por ejemplo, cuando hay necesidad de identificarse el espíritu comunicante, el mensaje podrá ser transmitido según el lenguaje de esos espíritus. En rigor, por tanto, esos espíritus no precisarían usar un lenguaje extraño a los medios y a los participantes de la reunión. Bueno, todo esto que acabamos de leer es verdad. Acabo de venir, como les comentaba, de una reunión espírita donde han habido trabajos de pretos velios o negros viejos, ¿no? Y en realidad, de los 25 mediums que están trabajando el día de hoy en el centro espírita aquí en Brasil, eh, todos no se comunican de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Acá nos dicen claramente que esas entidades toman más el lenguaje de los medios, ¿no? O sea, van de acuerdo o transmiten su mensaje de acuerdo al lenguaje o a la facilidad de comunicación del medio. Entonces, es verdad, es totalmente verdad porque yo observaba y bueno, y gracias a Dios se me presentó la oportunidad de hoy justamente para poder hablar sobre el tema. Yo observaba a todos cómo se comunicaban
e inclusive con el que tuve la oportunidad de consultarme, que es un médico cirujano. eh, Él tenía una manera diferente de hablar. Y su lenguaje era un poco más intelectual para tratarse de un preto belio o de un viejo negro. Ya más allá encontraba otras personas que tenían, que son medios y que tenían un nivel intelectual de, un poquito menos que el que estaba consultando, y realmente su forma de hablar era más eh, o menos entendible, ¿no? Porque un preto belio conserva su esencia, que es de esclavo, son los esclavos africanos. Entonces, a pesar de ellos tener muchísima sabiduría, ellos mantenían su manera de comunicarse, como lo que, por ejemplo, allá en Perú tenemos esos regionalismos y cada lugar tiene su dejo. Y vemos, por ejemplo, en las personas de la sierra que mantienen bastante sus dejos, e inclusive se los transmiten a sus hijos y así sucesivamente. Y hay ciertas cosas que no las hablan bien, no conjugan bien los verbos, en fin. Más o menos de eso se trata, ¿no? Más o menos es ese tipo de situación que se presenta, y que es lo que nos están queriendo traspasar al decir que ese preto belio baja para trabajar, y con el medium que trabaja, ese medium va a ayudarle a que se comunique mejor. Sin embargo, la esencia de ese preto belio va a ser la misma, ¿no? Ellos son muy bondadosos, muy sabios, y te dan así unos consejos así perfectamente encajados a la situación en que probablemente cada persona, cada necesitado se encuentre, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí con la clase. ¿Quiénes son los indígenas, los indios y los negros viejos comunicantes de las sesiones mediúnicas? Nuestra deficiencia intelectual o la existencia de ideas preconcebidas nos llevan a veces a imaginar que tales espíritus sean todos atrasados. Ahora, el negro viejo de hoy puede haber sido el intelectual de ayer. El hombre culto que ejerció mal el conocimiento puede venir en el área del analfabetismo para desarrollar otros sentimientos, o de la esclavitud para santificar el amor, aunque no se hace necesario que fije en su proceso evolutivo aquella faja en la cual estuvo incurso una de las veces de su programa de crecimiento espiritual. O sea, lo que nos están diciendo aquí realmente es que venimos, reencarnamos y vamos cambiando no solamente roles, sino posiciones sociales, posiciones intelectuales, y así por adelante. Entonces, eso no nos hace totalmente espíritus atrasados, ¿ok? No nos hace espíritus atrasados. Nos hace espíritus sí experientes, e inclusive con sabiduría, pero que de repente en una nueva encarnación, por A o B motivos, nos toca pasar una existencia como analfabetas, o una existencia de repente como, a ver, ¿qué les puedo decir? Como con algún defecto, alguna deficiencia para no aprender normalmente. Eso no nos hace espíritus atrasados. Son situaciones que pueden ser pruebas, son situaciones que pueden ser necesarias para nuestro crecimiento espiritual, porque de repente en una se nos dio todo el intelecto, todas las facilidades para desarrollarnos, para evolucionar, pero simplemente lo desperdiciamos utilizando nuestro intelecto para el mal, o simplemente no hicimos caso omiso, mejor dicho, de desarrollarnos un poco más, de acuerdo a la oportunidad que se nos da. Entonces, no podemos decir que los pretos belios que vinieron como esclavos habían sido
totalmente o que son espíritus atrasados. No son espíritus atrasados, ¿ok? Eso es lo que, por lo menos intelectualmente, no lo son. Entonces, continuamos aquí. En la guía 2 del módulo 5, y los invito a que después den una revisada, tuvimos la oportunidad de relatar algunas comunicaciones mantenidas entre un indio piel roja, Silverbirch, y un culto inglés, M. Barbenel. Esas comunicaciones, llenas de sabiduría, nos muestran que ese indio no era un ser primitivo, sino alguien que ya presentaba cierto adelantamiento intelecto moral. Muchas personas suponen que negros viejos, indios e indígenas sean inferiores y estén aún en una condición de servidores para atenderles los pedidos. Otros creen que ellos tengan poderes misteriosos, capaces de resolver de modo mágico los problemas de los consultantes. Parecen también que los juzgan sobornables, ya que aceptarían actuar a cambio de algún pagamento o compensación. Esas entidades, aún presas a experiencias vividas en la tribu o en el ambiente afronegro o en las selvas y zonas rurales, no son seres inferiores, sino hermanos nuestros, en condiciones de ayudar en el trabajo del bien si son debidamente orientados. Divaldo Pereira Franco nos relata que un espíritu que se decía viejo negro se le aparecía al principio de su tarea espírita. Ese espíritu fue un gran amigo del orador bayano y le ayudó mucho. Mientras tanto, la mentora espiritual de Divaldo, alertando al amigo espiritual de éste, le hizo la siguiente advertencia. Si mi amigo pretende al medium del que me utilizo va a cambiar de comportamiento o no, se manifestará más. La entidad comprendió la orientación y pasó a comunicarse con el nombre que tuvo en otra encarnación. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, no se trata de espíritus maledicentes, no se trata de espíritus inferiores, se trata simplemente de espíritus que probablemente tomen la última personalidad que tuvieron en su última encarnación. En este caso, el pretobelio o el negro viejo que buscaba Divaldo Franco, con certeza había tenido otra vida, otra encarnación en la cual él habría sido algún otro ser de luz también. Eso fue lo que Joana de Angelis, quien es la mentora de Divaldo, quiso que en realidad saliera esa esencia de ese pretobelio de otras vidas. Entonces, en este caso, como dice la entidad, comprendió la orientación y pasó a comunicarse con el nombre que tuvo en otra encarnación. Entonces, todo esto es porque, bueno, sabemos que Divaldo estaba siendo perfectamente preparado para el trabajo que él ejerce ahora, para la misión que él tuvo, y no había o no debería tener otras distracciones como probablemente sería desarrollarse de repente en un terreno de Umbanda, ¿no? Porque ya se le presentaba un pretobelio, eso quiere decir que probablemente sería una de sus 7 coronas. Mas Divaldo Franco vino con una misión bien marcada y lo sabemos, ¿no? Ahora lo sabemos perfectamente. Entonces continuemos. Atendimiento a indios, a indígenas y a negros viejos en los grupos mediúnicos. En el capítulo 29 del libro En los dominios de la mediunidad, André Luis, en diálogo con el espíritu Aulus, se expresa así. Hay compañeros espíritas que no toleran ninguna manifestación primitivista en el terreno mediúnico. Si el medium no corresponde a sus exigencias, revelándose como un culto
y comprensivo medianero se alejan de él disgustados, designando de fraude o mixtificación a auténticas y valiosas expresiones de la fenomenología espírita. Aulus sonrió y comentó: serán esos probablemente los campeones del menor esfuerzo. Ignoran que el sabio no pudo eludir el periodo de alfabetización en los comienzos de su existencia, y seguramente hasta maldigan a la criatura que no sabe aún leer. Semejantes amigos, André, olvidaron el socorro que recibieron en la escuela primaria, por lo que solicitan facilidades a la manera del morfinómano que reclama drogas estupefacientes y se envician con actitudes deplorables frente a la vida. De suerte que todo exigen para sí y no guardan respeto por la obligación de ayudar a los que aún no se encuentran en etapas o en grados de bajo nivel. Como refuerzo a esa idea, veamos lo que dice el libro Directrices de Seguridad de Divaldo Pereira Franco y Raúl Teixeira, pregunta 59. Y nos dice así: el espiritismo no tiene... Perdón, disculpen que acá se me está moviendo bastante el celular y pierdo la memoria aquí. El espiritismo no tiene compromiso de destacar esa o aquella entidad en particular. Si las sesiones mediúnicas espiritistas son abiertas para el atendimiento de todos los tipos de espíritu, ¿por qué no vendrían los que todavía se presentan como pretos viejos o jóvenes blancos, amarillos, rojos, indios o indígenas y esquimales? Debemos recibir con cariño a tales entidades, sin intolerancia o preconceptos, analizando cuidadosamente sus mensajes como hacemos usualmente con las de otros espíritus. En la misma pregunta citada más arriba vemos lo siguiente: lo que ocurre es que tales espíritus deben ajustarse a las disciplinas sugeridas por el espiritismo y solo no las atienden cuando sus médiums igualmente no las aceptan. Eso quiere decir que el hecho de recibir con cariño a tales entidades no excluye el cuidado que debemos tener en esclarecerlas, desembarazándolas del condicionamiento que aún las une a la última encarnación, ¿no? Esto quiere decir que realmente el espiritismo o la doctrina espírita no censura, ¿ok? No censura estas entidades y que por el contrario las acepta, porque al final se tratan de entidades que vienen a entregarnos no solamente la sabiduría, sino que también vienen a ayudarnos en los trabajos espirituales. ¿Ok? Entonces, el espíritu debe ser esclarecido de que ya tuvo otras encarnaciones, que vivió experiencias diversas, no habiendo por tanto necesidad de quedarse fijo en esa especial. Debe igualmente ser informado de que toda fijación negativa resulta pérdida de tiempo, retardando el progreso espiritual. El papel del médium, como el de los demás participantes de la reunión, es muy importante, ya que la entidad precisa ser envuelta fluídicamente y afectivamente. Finalmente, es necesario aclarar que, salvo en los casos en que haya necesidad de hacerse la identificación del espíritu comunicante, los medios, ajustándose a las disciplinas sugeridas por el espiritismo, no deben aceptar la comunicación en los modos propuestos por esos espíritus. Entonces, aquí en este último párrafo vemos pues que realmente hay cierta exigencia del espiritismo,
a ajustarse esos, tanto los medios como los espíritus comunicantes. Tenemos que tener en cuenta que en una mesa mediúnica kardecista existen ciertas reglas, ¿no? Que debemos de seguir para el buen uso de la mediunidad, así como para poder ejercer esa ayuda que necesitan esos espíritus que nos traen los equipos de trabajo. Entonces, en el caso de estas entidades que trabajan también a través de los medios, como son las entidades de los indígenas, que serían los caboclos, y los negros viejos, que serían los pretos bellos, pues el espiritismo no abre excepciones para que se acondicionen en el momento en que ellos puedan presentarse en la mesa de trabajo. Entonces eso nos queda claro y esto me recuerda a la vez que yo incorporé un caboclo y el caboclo fue totalmente, vamos a decir, discreto, ¿no? No hubo ninguna manifestación exaltada, ni hubo ningún palabreo, porque al final caboclo tampoco habla, pero sí sé que cuando llegan, pues sí llegan bien exaltados, dando un tipo así un grito de guerra, en fin, fue de lo más discreto, ¿no? Y si fue permitido es porque realmente aquí, de manera global, el espiritismo nos dice que son entidades que vienen a trabajar y que vienen con todo el amor del mundo y que probablemente se quedaron centradas, vamos a decir, en un rol o en un personaje, porque así su grado evolutivo lo destinó. ¿No? Se quedaron ahí y continúan creciendo, sí, continúan evolucionando juntamente con los medios, porque de eso se trata. Esos trabajos que se ven en un banda, que son de entidades como estas que estamos mencionando, trabajan junto con los medios y ambos van evolucionando, ambos van creciendo. ¿Ok? Entonces, con esto estamos finalizando la clase, fue muy cortita, es una breve mención que hace el espiritismo al respecto de estas entidades y solamente toca dos, porque probablemente las otras pues ya son, sería una clase muy larga y muy aparte que Eshu, Pombayira, Bayano, Marinero, en fin, esas entidades probablemente el espiritismo no las esté tomando muy en cuenta, ¿no? Bueno, más adelante probablemente nos mencionen algo o lo sabremos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que hemos mencionado, ¿ok? Que tenemos los libros de Divaldo Pereira Franco, tenemos también el libro Los Medios, en fin, para quien desee aprofundar más a este respecto. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a cualquier pregunta.